Ya la gente está tomando posición. Puro Argentina. Demasiado lleno. Allá hay otra pantalla. Sí, aquí hay mira Messi, aquí ¿quién será? Las Trinitarias. Allá aquí estoy parado, pero no. Casi gol de Yamal, ahí va otra vez, ahí va otra vez. Pero qué afortunado el tiburón, Ferran Torres. Dolencias que pues necesitan constantemente. Listo, amigos. Estoy dentro del Sambil. Ahora esto está vacío porque son las 12 del mediodía, pero esto seguramente va a estar hasta los tequeteques a horas previas del juego. Yo me imagino que a las 2 de la tarde ya está esto full, porque en los juegos anteriores lo he visto. Aquí está el cine. Entonces les voy a mostrar cómo está organizada la situación en la Feria de las Comidas. El acceso es libre y eso está lleno de hermosas sillas, todo preparado para que las personas disfruten del juego. Claro, hay que llegar a tiempo para escoger los mejores sitios. De aquí agarro para otras partes a ver cómo está la organización por allá. Mientras tanto sigan viendo el Sambil. Hoy domingo el Sambil, que ya se los he traído muchas veces, por eso no voy a detallar mucho en las instalaciones, porque venimos a lo del juego. Aquí en este excelente centro comercial. Entonces, bueno, vamos a ver qué vemos. Los restaurantes de acá, este pasillito está vacío a esta hora, 12 del mediodía. Ya vamos a llegar a la Feria de las Comidas. Hablé con uno de los encargados, me dijo, sí, el acceso es libre, porque hay que llegar a tiempo, pero si entras a esta hora vas a esperar 3 horas. Me quedaré aquí, pero sinceramente me gusta más la pantalla de las Trinitarias, porque aquella creo que es una pantalla en sí, en cambio aquí es como que una lona donde se refleja la imagen, entonces no es la misma calidad. Entonces, estamos ya en la Feria de las Comidas. Ya vamos a ver cómo está todo. Las sillas esperando a los fanáticos. Aquí veo demasiadas franelas. Demasiadas franelas de Argentina, no veo de España prácticamente. Miren, aquí está, ya la gente está tomando posición. Allá está la pantalla, como les dije, no me gusta mucho. Aquí la gente que viene para estos juegos. Vamos a entrar un poco. Comiendo algunos. Vamos a entrar un poco para que veamos cómo está la organización de la cuestión. Veo pocas sillas de España. Puro Argentina. Epa, puro Argentina. Está vacío a esta hora, pero más tarde seguro que va a estar full. Ya está la pantalla. Entonces, bueno, estos son los preparativos acá en el Sambil.
Después que vea 3 escenarios, decidiré dónde me quedo, pero tengo que hacerlo con tiempo, porque si no me quedo sin puesto. Aunque mi objetivo principal es grabarles a ustedes. Lástima que no voy a ver el juego como quisiera, pero bueno, hay que generar contenido. Voy a bajar a buscar la bicycle y hablamos en un instante. Creo que hay un puesto también donde van a transmitir el juego en la Flor de Venezuela. Vámonos para allá. Aquí estamos, para la Flor. ¿Pasó por aquí? ¿Pasó por aquí? Sí, por aquí. Gracias. No, es para ver si van a pasar el juego y eso. Claro que sí. ¿Dónde? Ahorita a las 4. Pero aquí. Allá, papá. Allá. Arriba. Sí, es chévere. No, es a las 3, el juego es a las 3. Sí, pues sé que es propaganda, muchachos. Sí. Para avisarle a la gente. Sí, van a pasar el juego en aquella pantallota, sabroso. Esa sí está grandota. Pero habrá que ver dónde se ubica uno por acá. Porque esto está como raro para que la gente se pare, sí, para que la gente vea el juego, porque los jardines interrumpen un poco. Pero ya les voy a mostrar la pantalla que está fina. Vamos a ver la pantallota. Está buena a pesar del brillo solar. Tiene buena resolución. Entonces hay varias alternativas. Si está muy lleno en algunos sitios, yo por lo menos cuando vi el Argentina-Inglaterra, qué hermosa está la Flor. Cuando vi el Argentina-Inglaterra, se me hizo casi imposible ver el partido porque estaba demasiado lleno. Allá hay otra pantalla. Y aquí en Tucuy me imagino que también va a estar activo. Vamos a asomarnos aquí un pelito en Tucuy. Miren la Flor. Este restaurante es chévere, este gastrobar. Miren a Barquisimeto. Bueno, está cerrado, pero por lo menos desde acá. Por el momento está cerrado. Miren Barquisimeto, ¿les parece que está hermoso? Es que el día está maravilloso. Sí. O sea que ya es la pantalla. Y por acá hay otra. Bueno, hay música. A lo mejor me voy a callar para quitar la música después. Aquí van a pasar el juego. Van a pasar el juego aquí. Y libre, no hay que parar. Ahí igual. El compa me dice que aquí van a pasar el juego libre, que para que la gente se siente donde quiera. Hay muchas alternativas para estar cómodo. Entonces aquí también van a pasar el jueguito cómodamente en aquel local que está allá. Van a pasarlo también. Ahorita nos asomamos un poco. La Flor de Venezuela. Miren, está hermosa. Entonces vamos para el local que les mostré hace un momento. Todo esto es libre, no van a cobrar ni nada. Este es otro local que creo que es privado y también tiene su buena pantalla. Vamos a mostrárselo por dentro. Pero aquí sí hay que consumir, me imagino. Un local privado, si no me equivoco. Igual ahorita pregunto. Sí, aquí hay muchos locales. Hay música. Allá arriba también puedes montarte. Mira Messi, ¿aquí el que será? Cancelo. Este Messi, claro, que te parece a Joao Cancelo, el de Portugal. Ah, no, Cristiano, no se parece nada a Cristiano, parece más a Cubarsí. Buena. Aquí para venir hay que consumir, ¿verdad? Sí, está bien. A decirle a la gente.
Va a pasar el juego ahora, me imagino. Entonces sí, van a pasar el juego Inglaterra-Argentina. Perdón, me desconcentré. España-Argentina. Aquí también es buena alternativa. Ahora aquí sí es privado, hay que consumir. Entonces me voy para las Trinitarias, a ver cómo está la cosa allá. Listo. En el centro comercial Las Trinitarias. Vamos a ver cómo está esto por acá. Yo creo que como ya he dado una vueltecita más o menos, me voy a quedar aquí. Pero todo va a depender de cómo quede instalado. Allá vamos. El aire acondicionado está lo que se llama divino. No hay mucha gente como las Trinitarias porque es muy temprano, pero me voy a instalar. Creo que primero voy a ir al baño, porque después no me voy a poder parar. Me vengo a buscar puesto. Hay música por acá. Ahora este ya está casi full. Allá me imagino que también van a pasar el juego, así que bastante espacio. Pero quiero estar por allá, que es donde está, se ve mejor. Listo, ya fuimos al baño, ahora a ver qué puesto conseguimos por acá. Mira, así está la feria de las comidas. Está la gente instalada. Este barcito aquí es chévere. Chévere este bar aquí, Todavía hay donde ubicarse, así que busquemos puestos. Miren, muchos fanáticos preparándose. Pero todavía falta mucho. Casi todas las franelas de Argentina. De España veo muy pocas. La pantallota, que no le puedo pasar imágenes, como les dije, puras reacciones. Este evento en pleno mundial, es el evento más importante. Aunque esté parado, creo que me voy a quedar aquí. Se ve bien. Y me apoyo acá. Sentado es imposible esta hora. Trinitaria. Señores, cada vez se llena más la Trinitaria. El ambiente está chévere. No me atrevo de moverme de aquí de mi esquinita porque me la vuelan. Y en esta parte está chéverísimo. Más tarde saco el palo selfie para hacer tomas aéreas, que son más emocionantes. Ahí está la pantallota, está apagada en este momento, pero más tarde activísima. Ahorita vuelvo. La vista panorámica desde arriba.
la gente está pidiendo pantalla, pero nada, todavía no lo prenden. Son las 2 de la tarde. Hablamos ahorita. En otras partes, pero si lo hago, pierdo la esquinita. Pierdo esta esquinita que es donde voy a estar. Que tengo buen ángulo para la cámara. Y yo sé que esto se va a llenar hasta los tequeteques por acá, pero donde estoy ubicado veo perfectamente el juego y puedo grabar. Para eso me vine tempranito, pero el que llegó tarde va a ver mal el juego. Aquí estoy parado, pero no importa. Parado, pero no importa. Lo voy a disfrutar calidad. Los 3 goles de Messi para que da botín de oro. Y bueno, a ver quién gana el juego. Hablamos ahorita. Miren, prendieron la pantalla por acá, por estos televisores. Y en este todavía nada, la gente protestando. ¿Será que nos dejan sin juego? Imagínense. Nada, que ponen la pantalla. Bueno, como que nos quedamos sin juego aquí. Bueno, la Flor de Venezuela está sola y hay 3 pantallas. Aquí va a empezar el juego, estas sí están prendidas. Y la Gigante nada, no sé qué pasaría, pero nos dejaron con los crepos hechos. Hay que ir buscando un plan B. Está enojada. La prendieron. Un poquitico nada más, no puedo mostrar las imágenes porque la FIFA lo sanciona. Pero prendieron la pantalla. Gente feliz, ahora sí. Sí, esto está hasta los tequeteques. Ya va a empezar el juego, están cantando el himno de Argentina. Casi gol de Yamal. Casi gol de Yamal. Ahí va otra vez, Mucha emoción. Sí,
Eres uno de los fanáticos de aquí del juego. Uno de los fanáticos que va por Argentina. Yamal, tiro de Yamal. Ataque peligroso de España. Minuto 39. Está muy tenso este juego, muy tenso. Y muy igualado. Un ligero dominio de España. Peligroso tiro de España. Está emocionante aquí. Temblaron en Buenos Aires. Martínez como que se va. Sí, cambio, Lisandro Martínez. Minuto 43. Terminó el primer tiempo. Viene media hora de espectáculo aquí de la FIFA. Va a estar Dudamel representando a Lara. Seguramente van a decir algo de los sucesos de los terremotos. ¿Cuánto es el entretiempo? No son 10 minutos. 15. La Trinitaria, ahora sí pueden ver la pantalla porque están en comerciales y no son imágenes FIFA. Me parece como está el centro comercial. Creo que va a cantar Shakira también, no me acuerdo quién más. Y nadie se puede mover porque pierde el puesto. Estoy en posición privilegiada aquí. Y sabía yo que aquello era un juego para que los muchachitos subieran.
Así está la Trinitaria. Al final del juego vamos a ver si camino por ahí o me voy para otro sitio a ver cómo está el final del juego. Dame en el entretiempo. Ahora está BTS. BTS. Ahora está Justin Bieber y después viene el swing bailable. Shakira en el entretiempo. Entran Pedri y el Tiburón Ferran. Y salen Oyarzaba y Fabián Ruiz. Vamos a ver la magia de Pedri, a ver qué tal.
Enzo, sacaron a Enzo. Noé. La Meni se la paró Tibu. Alegría de Tésico, anulado el gol. Gol del Tiburón en el primer minuto de la prórroga. Tiburón. Ay, Argentina. Te quedan 14 minutos. Si la mete Argentina en el minuto 120. En un córner a favor de Argentina. Otro de Messi. 5 minutos de prórroga. Quedan 30 segundos para que termine el Mundial y España campeón. La gente aquí en la Trinitaria, la mayoría tan triste.
este mundial realmente yo iba por España, porque todos los fines de semana veo al Barcelona. Y ese es el equipo que yo sigo a nivel mundial y en España, por supuesto. Pero bueno, se termina una leyenda en los mundiales que es Messi, me imagino que no va a jugar otro. Una carrera espectacular, el mejor de todos los tiempos, sin la menor duda. Guara, pero qué afortunado el tiburón, Ferran Torres. Vino y metió, pasó a la historia mundial como el gol ganador de este mundial 2026. El tiburón Ferran, bien merecido de Barcelona, tenía que ser, por supuesto. Muy emocionante este mundial. ¡Ah, Guara, dale duro! Listo, España recibió la Copa de Campeones. Particularmente iba por España en este torneo, pero evidentemente mi selección es la Vinotinto y en alguna oportunidad iremos al Mundial. Pero durante este torneo creo que era el juego más bonito y como ya dije, la liga que sigo cada semana, los fines de semana, la Liga Española. Bueno, dejamos que se fuera bastante gente, vamos a hacer un recorrido por la Trinitaria, ya premiaron a España y vamos a caminar un poco. Yo. Que hay una música que voy a tener que editar. Es de la cuestión del Día del Niño, hay un evento. Luego del partido en las Trinitarias se hicieron las celebraciones del Día del Niño. Sé que estamos todavía en una situación muy triste por allá por lo que sucedió en Caracas, en Yaracuy, Carabobo, Aragua, sobre todo en La Guaira, pero la verdad que hace falta salud mental, hay que distraerse, por eso vine al juego, por eso lo grabé, por eso se lo subo, porque también la salud mental hay que atenderla, es decir, tanto encierro que hubo por la situación que ocurrió y falta de distracción. Hay gente que sufre de ansiedad, de diversas dolencias que pues necesitan constantemente
estimulación, es decir, tratar de salir de las cosas tristes, no olvidar imposible, pero sí por lo menos dejarlas de lado aunque sea un momento. Entonces hay que ir también superando las situaciones y seguir adelante. Mucha gente de Argentina por aquí que está triste. Yo el mundial pasado, permiso. Yo el mundial pasado iba por Argentina, pero esta vez no, porque iba por España, ya expliqué las razones, pero el pasado sí, sobre todo por Messi. De la feria de la comida va a extrañar el mundial, ¿vale? Hicieron mucha plata. Montar los relojes aquí. Listo, tengo que retirar toda esa música del evento del Día del Niño. En una oportunidad dejé la misma celebración por el año pasado que se hizo en Crepuscular, Ciudad Crepuscular. Dejé la música y me silenciaron esa parte del video. Entonces yo tengo experiencia al respecto. Vamos saliendo. Centro comercial, estuvo bueno todo. Un buen rato que pasé ahí. Pero se acabó. Felicidades a los españoles y a los fanáticos del equipo de España. Bien merecido ese mundial. A fútbol pa' bonito practica esa gente, puros maestros. Difícil, con mucho carro.
Yo vengo a retirar el mío aquí. Bueno, amigos, gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Hasta el próximo video desde acá de las Trinitarias. ¡Saludos!